Muy buenas tardes, buenos días, queridos amigos. Vamos a desarrollar un video llamado el reparto de las utilidades a los trabajadores. Las utilidades antes de participaciones e impuesto a la renta viene del estado de resultados, donde este monto está sujeto a las adiciones, las deducciones o así como también a la compensación de las pérdidas. Para ello se asignará un porcentaje de esta utilidad si la empresa es industrial, pesquera o telecomunicación, 10%. Si la empresa es comercial, restaurante o minera, 8%, y el resto de las empresas se afectarán al 5%. Según la ley, todas las empresas que realicen renta de tercera categoría están obligados a repartir utilidad a sus trabajadores, así como también aquellas empresas, como requisito es que hayan tenido en promedio durante el año más de 20 trabajadores. Vamos a ver el caso práctico, cómo repartir estas utilidades asignadas, que es el 10%, que llegan a sumar 3.993.757.29. Este monto, según la ley, hay que dividirlo, entre dos para el reparto de las utilidades. Una parte se reparte en función de los días y otro en función del sueldo o el salario que perciben los trabajadores. Para ello necesitamos, lógicamente, información, ¿sí? ¿Qué tipo de información necesitamos? Para ello necesitamos aquí la cantidad de trabajadores, en este caso 21 trabajadores, y cuánto es el sueldo anual de cada uno de ellos, o así como también los días laborados de cada uno de ellos. ¿Sí? Así también necesitamos saber si es verdad que en promedio la cantidad de trabajadores llega a exceder los 20, ¿sí? En este caso sí es 21.42. Han trabajado en enero 45 días, en febrero 23 y así sucesivamente cada mes, ¿sí? Y estos trabajadores han excedido los 20 trabajadores, ¿no? Que dice la ley, más de 20 trabajadores. Y aquí estarán la cantidad de días trabajados cada uno de ellos. Y también los sueldos y los salarios de cada uno de ellos. Lo primero que hay que hacer es encontrar el factor para distribuir las utilidades en función del día y en función del salario. ¿Sí? ¿Dónde están ese factor? Lo primero es que voy a dividir, les había dicho, se divide, en este caso, se divide las utilidades asignadas. En este caso la utilidad es el 10%. Esa clasificación del 50-50 para días, ¿sí? Y el otro 50% de la utilidad asignada es para el cálculo de sueldos, ¿sí? Para el cálculo de sueldos. Muy bien. Ahí está. Entonces aquí, en función de los días, voy a dividir entre el total de días al año y para la otra en sueldos entre total de sueldos al año. Luego haré una división sencilla, las utilidades en función de los días totales del año, y aquí la utilidad entre las remuneraciones percibidas durante el año. Ya tengo dos factores para la distribución. ¿Qué hago? Sencillamente voy a calcular aquí de esta manera. Diré total de días por su factor de distribución de las utilidades, ¿sí? Por su factor de distribución de utilidades. De nuevo, días por su factor. Simplemente jalo hasta aquí
Y luego para los salarios, digo total salarios mensuales, anuales por el factor, en este caso, salarios. Igual manera, arrastro, pero acá hay una celda absoluta, F4, para que no se mueva, y voy jalando. ¿Sí? Muy bien. Y luego vendrá la suma, ¿no? La suma de las utilidades en sí, los que van a percibir los trabajadores. En el caso el primero, 314.678.32. Así sucesivamente, y puedo comprobar que me llega la suma total de 3.993.757.29. ¿Sí? Este monto es justamente lo que he dividido entre 2, ¿sí? Para el cálculo prorrateado en función del factor. Seguimos. Aquí en esta parte voy a saber cuánto es el salario mensual de cada trabajador, porque la ley me dice no debe exceder las 18 remuneraciones la repartición de utilidades. A ver, voy a hacer la comparación. Entonces voy a dividir el sueldo total en el año para el primer trabajador entre 14, ¿sí? Entre 14, ¿cuánto es el sueldo, en este caso, del primer trabajador, ¿no? Su sueldo es 3.857.14. Ahora, este sueldo voy a multiplicarlo por 18 porque ese es el límite, según la ley, que se debe repartir las utilidades. ¿Cuánto es? Para este es el límite 69.428.57. Ahora, si yo voy a repartir el menor monto, que es el límite, y acá me dice que las utilidades son 314.678.32, entonces habrá una diferencia. Esa diferencia se llama remanente. Ese saldo es el que va a ser asignado al Ministerio de Trabajo para sus fines que ellos vean conveniente. Básicamente capacitaciones a los trabajadores, ¿sí? Entonces aquí hemos visto un caso exagerado, pues no es mucho que se reparten las utilidades, ¿no? Sí, entonces todos estos montos millonarios irían al Ministerio de Trabajo y al trabajador se le asignaría este monto, ¿sí? Entonces, en este caso es un caso exagerado que nos sirve como ejemplo para explicar el reparto de las utilidades. Eso ha sido todo, muy sencillo. Me olvidaba aquí del asiento contable. El asiento contable para el reparto de las utilidades es muy sencillo. Vamos a provisionar primeramente el gasto. El reparto de las utilidades, en este caso, es 567.286.71, que vendría a ser el monto del tope, ¿no? Porque es el menor, y no repartimos esta cantidad porque ha excedido el tope, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso de ahí voy a registrar como asiento contable del gasto, ¿sí? La provisión del gasto, luego el destino del gasto, 94 a la 79, y luego el pago de este pasivo, ¿sí? Voy a pagar el pasivo con la cuenta 104. Muy bien, muchas gracias.